Ok, otra vez buenos días a todos y vamos a comenzar la clase de mate financiera. Había una pregunta de Alejandra que nos decía que no ha podido entrar a la clase de Zoom y yo lo que le comentaba era que estamos subiendo los videos que estamos haciendo en clases también al Classroom. Entonces, por ejemplo, en el caso de la anterior clase, ahí está el video. Fíjense, yo lo subo a YouTube y ahí ustedes pueden entrar al link y encontrar el video. Es básicamente la clase. Lo mismo va a pasar en esta clase. Uy, no sé qué pasó. Ay, a veces es por la baja señal que no quiere entrar. Alguien me dijo que tenía el mismo problema. Ahora, la otra opción es copiar el video, el link del video, cuando no quiere subirlo y poder abrir una nueva página, ¿no? De hecho, licenciada, así mismo me pasó. No has podido entrar Pues, igual. Qué raro. Se produjo un problema. Sí, alguien me pidió lo mismo y me dijo, licenciada, no he podido entrar, pero le pasé el link y con el link ya pudo entrar. De todas formas, si hubiera algún problema así, me dicen para que yo lo suba, les ponga el link en el grupo de WhatsApp y así no tenga ningún problema. No me acuerdo quién fue que me pidió el link, se lo pasé el link. Yo ese rato pude entrar sin ningún problema. Tal vez es por el tema de la señal de internet, ¿no? Que a veces se hace muy baja y tiene problemas en el ingreso. Entonces, en el momento que me pidió, yo logré entrar y le pasé el link. Entonces, lo podemos hacer. Lo puedo también poner el link en el Classroom, digo, en el WhatsApp para que puedan entrar, ¿ya? Ok, entonces, ya habiendo visto, muchos no han presentado la práctica, ya perdieron algunos puntos de participación, como les dije, la anterior era de participación. Vayamos viendo, no sé si quieren que resolvamos los ejercicios o alguno de los ejercicios que les he dado, para que podamos, de todas maneras, yo los ejercicios resueltos los voy a subir igual para que verifiquen cómo han hecho. Entonces así vamos a ir avanzando, digamos, verifican cómo han hecho y van a ver qué errores han tenido o qué falencias o por qué, en qué se han equivocado, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, yo tengo algunos, ya los he resuelto, pero podemos volverlos a resolver si ustedes necesitan o podemos seguir con el recordatorio de descuento. ¿Qué prefieren, jóvenes? Díganme ustedes. Les cedo la palabra. Pausa. Ya. Vamos a resolver el ejercicio 3 que decía determinar para cada uno de los siguientes pagarés la fecha de vencimiento y el valor al vencimiento. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que hay un pagaré que tiene una tasa del 6% y yo lo voy a borrar ya. Nos está diciendo que hay un pagaré, como les decía, de una tasa del 6%, nos está diciendo el valor nominal, nos está diciendo la fecha del pagaré y nos está diciendo que es un plazo de 4 meses. Entonces, como siempre en todos los ejercicios tenemos que ver qué datos tenemos, ¿no es cierto? Entonces vamos a copiar esto y vamos a ver qué información tenemos y qué información nos está faltando. Ya, entonces vamos a ver que no esté marcado. Ya. Ok, entonces decimos el capital. Tenemos el capital, vamos a hacer el inciso A. Este sería el inciso A. ¿Cuánto sería el capital? 2.500. Muy bien. La tasa de interés sería El 6%. el 6%. 0.06. Y aquí podemos decir 0.06 también, ¿no es cierto? El tiempo, ¿cuánto sería el tiempo? 4 meses. Muy bien, 4 meses. Ahora nos está pidiendo, aquí tenemos otro dato que no tenemos, que es S, y también ¿qué era S? I mayúscula, ¿no? El I mayúscula para nosotros significa, recuerdan, es el monto del interés, ya no es la tasa, es el monto del interés, ¿no es cierto? Interés, y la S es el monto a recibir al final, o sea, es decir, el capital más el monto del interés, ¿no? Entonces, esto es el monto a recibir al final del periodo. Ya.
Muy bien, entonces, ¿qué dato nos está pidiendo aquí? Nos dice determinar para cada uno de los pagarés. Tenemos el pagaré 1, el pagaré 2, la fecha de vencimiento y el valor al vencimiento. Entonces, es como el dibujito que les hacía aquí. Les voy a copiar este dibujito acá para explicarles, ¿ya? Entonces, control. Ya. Entonces, el detalle era este. Nos decía lo mismo que esto, parecido. Nos decía, aquí estaba aquí nos han dado un monto, el pagaré valía 2.500 bolivianos. Había una tasa de interés del 6%, ¿no? Y al final no sabíamos cuánto nos tenían que entregar, ¿no? Cuánto era el monto que nos tenían que entregar al final. Después de cuánto tiempo, este plazo que está aquí eran 4 meses, ¿no? Después de 4 meses no sabíamos cuánto nos tendrían que entregar. Esta flechita queríamos saber el monto a este tiempo, ¿no es cierto? Es lo que nos estaba diciendo. Y además queríamos saber cuándo era este tiempo, considerando que esta fecha era el 1 de marzo, ¿no es cierto? Aquí es el 1 de marzo de 2020, creo que es. Entonces quiero saber cuándo me tendrían que entregar el monto del pagaré, me tienen que devolver más los intereses. ¿Cuándo es la fecha? Entonces aquí quiero saber la fecha y quiero saber el monto que me tienen que entregar. Entonces, para eso, para el monto tenemos simplemente que aplicar las fórmulas, ¿no? Vamos a las fórmulas. Yo aquí tengo ya ustedes también podrían tener su formulario. Aquí tengo las fórmulas y veo cuál de estas fórmulas y le vamos a hacer aquí ¿cómo se llama? Un inmovilizar paneles. Y vamos a decir inmovilizar paneles para que me permita ver las fórmulas todo el tiempo, ¿no? Entonces, aquí voy a ver, dice, ¿cuál de estas fórmulas yo tendría que utilizar? Me está pidiendo el dato que sería la S, el monto al final, ¿no? La S. El monto al final más los intereses, el capital más los intereses. Eso me está diciendo, ¿no? ¿Cuánto nos tendrían que entregar por cada uno de los pagares al vencimiento? Entonces, yo tengo que saber el S, eso es lo que me están pidiendo. ¿Cuánto sería? Dice, ¿no? Además, me están diciendo cuándo es la fecha, ¿no? Para saber el S, yo necesito, fíjense, tener el capital más los intereses. Entonces, el capital lo tenemos, es la C, ¿no es cierto? Los intereses, la I mayúscula en este caso, es lo que nos está faltando. ¿Cómo calculo la I mayúscula? Tenemos aquí la fórmula, ¿no? Aquí está la fórmula. Dice la I mayúscula es igual a, esta es la fórmula básica de interés, entonces vamos a calcular el interés aquí. El monto de interés. El monto de interés, para hacerlo ordenado, lo vamos a hacer aquí abajo, ¿ya? El monto de interés es este, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos los montos? Vamos a hacerlo mejor aquí para tener información. Ya, entonces tenemos aquí, ustedes ya saben aplicar el interés, ¿cómo sería igual? El capital, ¿cuánto sería el capital? Hemos dicho, voy a hacerlo por montos, ¿ya? 2.500 multiplicamos por, ¿cuánto es la tasa de interés? 0.06%. 0.06, ¿no? Si voy a poner por ciento, ya no pongo 0.06, pongo 6%. Por el tiempo, ¿no ven? El tiempo son 4, pero aquí hay un detalle. ¿Lo pongo solo 4 o lo tengo que dividir? Dividir entre 12. ¿Por qué divido entre 12? Porque son 12 meses. Muy bien. ¿Por qué? Porque la tasa de interés es anual, por eso. Esta tasa de aquí, ese 6%, es anual. Es 6% anual. ¿Se acuerdan que cuando no se dice qué periodo es anual? Se supone que es anual, ¿no ve? Por eso es que dividimos. Como eso está en meses, tenemos que convertirlo en años. Entonces, por eso lo dividimos entre 12. Son 12 meses al año, ¿no? Entonces, listo. Ahora lo único que hacemos es calcular esto. Yo tengo la facilidad que estoy trabajando en Excel, lo puedo hacer directo, pero si quieren, ustedes pueden utilizar también la calculadora, ¿no? Yo tengo aquí una calculadora, no sé si la van a ver, ese es mi problema, tengo que verlo. A ratos es más fácil trabajar en Excel, pero de todas maneras es importante también saber utilizar la calculadora, ¿no? Pero lo haremos en Excel esta vez mientras carga la calculadora. A ver, ¿cómo sería? Ay, ya. ¿Cómo sería? Entonces, simplemente para mí es re fácil porque yo copio esto y le pongo aquí más
o le pongo el signo igual y a mí ya me ha hecho el cálculo. Entonces, el interés sería 50 bolivianos, ¿no? O 50, sí, 50 bolivianos. ¿Qué significa? Que yo aquí al final voy a recibir los 2.500 más los 50 bolivianos, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería ese en este caso, que era lo que nos estaba pidiendo? ¿Cuánto es el valor al vencimiento? Sería justo lo que acabamos de decir, ¿no? Ese, decía, sería igual, vamos a aplicar esta fórmula, lo voy a copiar aquí. Esta es otra fórmula, lo voy a pintar con amarillo para acordarme que es una fórmula. Y digo, S, mi caso va a ser igual a 2.500. el capital, que son 2.500, más, ¿cuánto es el interés? 50. 50, muy bien. Entonces, ¿cuánto sería el valor al final? 2.550. Muy bien, sería 2.550. Como les decía, yo lo copio, le pongo un igual y ya está para mí sumado, 2.550. Listo, entonces ya tengo aquí la respuesta. Voy a recibir al final, esto igual lo puedo sumar. Aquí puedo usar la fórmula de suma y ahí tengo el monto final, 2.550, ¿no es cierto? Listo, ahora la fecha. ¿Cuándo es la fecha? ¿No? Aquí hay que tomar en cuenta dos cosas muy importantes. Una, cuando yo hablo en días y cuando hablo en meses. Cuando hablo en meses, tengo que tomar el mes completo, no importa si tiene 30 o 31 días. En este caso nos está hablando en meses, entonces son 4 meses. ¿Cuándo era la fecha inicial? Era el 1 de marzo del 2020, ¿no es cierto? Entonces aquí yo digo, más 3 meses, vamos a hacer, ¿no? O 4 meses más bien. Vamos a achicar esto. Y vamos a ponerlo en 4 meses. Aquí, más o menos para que podamos ver, son 4 meses, ¿no? Ahí. Este va a ser el primer mes. Esa era la tasa de interés. Este va a ser mes 1. ¿Qué mes sería el mes 1? Marzo, ¿no es cierto? Porque hemos comenzado el 1 de marzo. Entonces, todo el mes de marzo del 2020 va a ser el mes 1. El mes 2 va a ser el mes 1, va a ser marzo, ¿no? El mes 2 va a ser abril del 2020. Ese va a ser el mes 2. El mes 3 va a ser mayo del 2020. Ese va a ser el mes 3. ¿No? Y el último mes, ya cuando se vence, fíjense, aquí estamos, listo, es el mes de junio del 2020. Ese va a ser nuestro mes 4. ¿Por qué? Porque nuestro pagaré tiene una vigencia de 4 meses, ¿no? Entonces yo digo, termina el mes 4. ¿Cuándo termina el mes 4 si ha comenzado el 1 de marzo? ¿Quién me dice? Hemos dicho, pasó un mes, pasó 2 meses, pasó 3 meses, pasó 4 meses. Entonces, el último día del mes 4 es el 30 de junio, ya hemos dicho, ¿no es cierto? El 30 de junio del 2020. Y el día en que yo tendría que cobrar el pagaré, este es el último día de vigencia de mi pagaré. El día que yo tendría que cobrar va a ser el día siguiente a cuando se ha vencido mi pagaré. Porque mi pagaré tenía vigencia de 4 meses. Comenzaba a partir del 1 de marzo, ¿no es cierto? Entonces, ha estado vigente todo el mes de marzo, todo el mes de abril, todo el mes de mayo, todo el mes de junio. Ha estado vigente hasta el 30. Vigencia ha sido hasta el 30 de junio. Entonces, ¿cuándo es el día que me tiene que pagar? Cuando ya se ha vencido. ¿Se ha vencido cuándo? El 1 de julio del 2020, ¿no? Entonces, este es el día en que me tiene que pagar el pago, de vencimiento. Ya se ha vencido ese día, ¿no? Y el monto que me tendría que pagar es 2.500. Esa sería la respuesta. No sé si se ha entendido o quieren que les repita algo nuevamente. O quieren que hagamos el otro ejemplo, que ya es con días. Sí, el con 10 más, licenciada, por Ya. favor. Ok, este se ha entendido, ¿no ve? Otra forma de calcular este es verlo, es como decir, ¿no ve? Si es 1 de marzo, así es como algunas veces calcular. 1 de marzo, 1 de abril, 1 de mayo, ¿no? 1 de junio, 1 de julio. Entonces, ese es el día en que me tiene que pagar. Pero ¿hasta cuándo ha estado vigente? Hasta un día antes, ¿no ves? El 30 de junio. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, vámonos a los días. Aquí teníamos el otro ejemplo.
Muy bien, teníamos el otro ejercicio que ya era 4%, vamos a volverlo a hacer. Ya más aquí abajito, vamos a hacerlo así. Otra vez necesitamos saber cuáles son los datos que tenemos, ¿no es cierto? Entonces vamos a volver a anotarlo aquí. Siempre es importante poner los datos, les cuento por qué. Eso nos da una mejor idea de lo que estamos haciendo. ¿Listo? Muy bien, entonces aquí vamos a poner cuáles serían nuestros datos. Vamos a abrir dos pantallas, vamos a hacer la vista ahora diferente y vamos a hacer movilizar paneles y vamos a dividir para que nos ayude a ver eso, ¿ya? Entonces vamos a estar aquí, estamos. Esta es nuestra pizarra y vamos a ver el ejercicio y los datos. El ejercicio aquí arriba, aquí estaba. Estos eran los datos del ejercicio, ¿no? Nos decía determinar el valor y habíamos determinado para el inciso A y nos vamos a ir para el inciso B. Ya. Ok. Entonces aquí abajo vamos a copiar los datos. Este sería el inciso B. Pueden apagar sus micrófonos, por favor, si no voy a tener que silenciarlos. Entonces, el capital. ¿Cuánto era el capital? Nos decía que el capital en este caso son, ¿cuánto? Estamos en este ejercicio. 3.000. 3.000. Muy bien. Entonces, el capital es 3.000. Ahora, el interés, la tasa de interés, ¿cuánto había sido? El 4%. 4% o es lo mismo que decir 0.04. 0.04. Esto es anual, ¿no? Sigamos. Después dice la fecha de vencimiento, perdón, el tiempo. ¿Cuánto sería el tiempo? 150 días. 150 días, muy bien. El valor al final del vencimiento, eso es lo que nos pide. El interés tendríamos que determinarlo también. Y listo. Ahora vamos a ver nuestras fórmulas. Lo mismo que en el otro caso, ¿no? Ahora ya no son meses, sino son días, ¿no? Entonces vamos a calcular. Primero podemos calcular el tiempo. Este pagaré comenzaba la fecha del pagaré nos dice el 15 de junio, ¿no es cierto? Y tiene vigencia por 150 días. Entonces podemos calcular los 150 días y cuándo sería el vencimiento de este pagaré, ¿no es cierto? Entonces decimos, podemos calcular de la siguiente manera. Vamos a calcular por meses. Ya decimos en junio, ¿cuántos días serían en junio? Porque tenemos que llegar aquí a un total de 150 días. ¿Ya? Ese tiene que ser nuestro total. Entonces, el total de días va a ser 150. ¿Cómo llegamos? Tenemos que ir contando mes a mes los días. En junio, ¿cuántos días tenemos? 30 días, ¿no es cierto? A partir del 15 hasta el 30, ¿cuántos días serían? 15. Tomar en cuenta el día 15. Es lo mismo que cuando contamos días, podemos ir al calendario, ¿ya? Les voy a poner aquí el calendario de junio. 14, entonces. No, 14. ahorita vamos a contar. 15. 30. No, a ver. Aquí tengo mi calendario. A ver, espérenme un segundito. A ver, ¿cuántos? Sigan diciéndome cuántos. A ver, ¿quién da más? ¿Cuántos días sería? 16 días en junio. ¿Sí? Ya. Todavía no hemos llegado a los 150 días, entonces tenemos que tomar en cuenta julio más. Julio, ¿cuántos días tiene? 31. Muy bien. Agosto. 31. 31. ¿Cuántos días tenemos? Aquí yo voy a poner una sumatoria. Y voy a decir, ¿cuántos tengo? 78. Uy, me faltan hartos días. Entonces vamos a bajar esto más abajo. Y decimos agosto. Septiembre. ¿Cuántos días tiene septiembre? 30. 30 días. Nos falta. Octubre. 31. 31. 31. Ahora ya nos faltan menos días. Miren, ya hemos llegado a 139 días. ¿Cuántos días nos faltan? Menos 139, nos faltan 11 días. Entonces aquí tenemos que aumentar 11 días Noviembre. de noviembre, ¿no? 11. ¿Hasta cuándo había estado vigente este pagaré? Hasta el 11 de El noviembre. 11 de ¿No noviembre. es cierto? Ahora una forma más fácil cuando están en Excel, más fácil, les cuento, es así.
decimos, ¿cuántos días queremos sumarle a este? 150, ¿no? Entonces decimos más, aquí vamos a poner días, son 150, si están trabajando en Excel, ¿no? Son 150 más 150, 12. Entonces, este es el día que yo tengo que cobrar el pagaré. El día que vence mi pagaré, o el día que, el último día de vigencia, vamos a decir, hacia al revés, ¿no? El último día de vigencia va a ser este menos un día, es decir, el 11. Lo mismo que hemos sacado aquí, el 11 de noviembre. ¿Se entiende? Otra vez, ¿no ves? Sí, sí. Otra vez. Ay, Sí. ¿qué ha pasado? Sí, Esa misma técnica para sumarlo de la manera más rápida, ¿se puede aplicar igual en meses y en años? ¿Qué cosa? ¿está? Sí, para Ahí, no el tener Excel. que desglosarlo, claro. Ah, ya. No, solamente funciona con días. No, solo funciona con días. Porque el Excel le suma en días. Tendrían que convertirlo en meses, pero los meses, como no son exactos, no les va a dar. Entonces, esta técnica les funciona solo para días. Directamente le suman los días y aquí les da, ¿no? El día de cobro, para cobrar el 12. Y aquí es haciéndolo por días en meses, ¿sí? Entonces, como les decía, el último día de vigencia era el 11 de noviembre. Noviembre 11. Podíamos cobrar ya a partir del día siguiente, que es el 12 de noviembre, que nos tendrían que pagar ya el pagaré, ¿no? Entonces, esa sería la fecha. Ahora, el cálculo es muy similar al otro, solo que vamos a ver, lo hagamos, que esto ya son días, ¿no es cierto? Entonces, vamos a aplicar la fórmula igual. Tenemos la fórmula. Vámonos acá. Para que no se me pierda mi pantalla, lo voy a hacer un poco desordenado esta vez, ¿ya? Entonces digo, el interés, necesito saber cuánto es el interés, ¿no es cierto? El capital son 3,000 bolivianos. Multiplico por, ¿cuánto es la tasa de interés? 0.04. Muy bien. Por el tiempo. Van a ¿Cuánto es el pelear, tiempo? Se van a pelear. ¿Cuánto es el tiempo? 150 días. 150 días. ¿Cuántos días hay en un ¿Quién año? ganó? 360. 360. Sí. ¿Por qué hago esto? Porque si se dan cuenta, tengo que convertir como que estos días en años, ¿no? Porque esta tasa es anual. Para convertirla en años, yo tengo que multiplicar entre 360 días. El otro lo he hecho entre 12. ¿Por qué? Porque me estaba hablando de meses. Entonces, yo digo, ¿cuántos meses hay en un año? 12. Entonces, por eso divido entre 12, ¿no? En este caso, son días. ¿Cuántos días hay en un año? 360, que es el año comercial. Muy bien, ahora aplico mi fórmula en Excel. Voy a poner aquí un igual, listo. ¿No? No sé si pueden ver mi calculadora. ¿Se puede ver mi calculadora? No. Tiene que buscarla. No, Ah, ya. No, Liz. Ya, voy a tener que una buscar otra subidita, calculadora. no está pegando. Ya, ok. Entonces, este sería el monto. 3,000 por el 0,4% por 150 días dividido entre 360. Igual me da 50 que el anterior, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería mi valor al vencimiento? Sería ese, va a ser igual a los 50 más los 3,000 más los 50, ¿no? Entonces, acá, para que se vea, lo voy a poner así. Ya para que se multiplique, le voy a poner el igual adelante para que la fórmula en el Excel se aplique, ¿no? Eso, queridos jóvenes. ¿Alguna otra pregunta? Y estamos, ay, nuestro tiempo se está yendo. Vayamos no sé si tienen alguna pregunta primero. Sí, le hice el ejercicio 2 Ejercicio 2. del, Ya, sí, lo del hagamos el tiempo. ejercicio 2. Tenemos clase ahora hasta, se está volviendo medio lenta a veces es por la cámara. Voy a cerrar mi cámara un ratito, ¿ya? No importa si nos alargamos, Liz, en el ejercicio 4 más, por favor. Ya, ok. Entonces vayamos al ejercicio 2. No, pero tienen clase después de esto, ¿no? ¿O es clase asincrónica? Es solo en el clase. Es en Classroom. Ah, ya. Entonces lo podemos ver. Vayamos al ejercicio 2. Dice, ¿en qué tiempo? Voy a cerrar esto. Si hay algo que no están viendo, no están entendiendo, por favor me dicen, ¿ya? Porque eso es como en la matemática, ¿no ven? O sea, estamos en matemática, de hecho, pero en matemática financiera es bien parecido a la matemática normal. Esto es como la suma, digamos. Están aprendiendo ustedes la suma. Y si no saben bien la suma, la resta, la multiplicación, la división, ya les va a ser bien difícil, les va a parecer
chino avanzado. Entonces, es bien importante que repasemos esto. O sea, yo como les decía, si es que nos atrasamos un poco, yo les voy a hacer una clase extra en sábado o en domingo para que podamos recuperar, pero es importante que esto lo tengamos bien clarito y nos acordemos, porque también después de las vacaciones como que nos se olvida, ¿no? Ya, vayamos al 2 entonces. En el 2 nos decía, ¿en qué tiempo? Y eso es algo que les voy a recordar siempre, queridos, siempre poner los datos a un principio, ¿no ve? Siempre los datos a un principio, ¿ya? Esto lo voy a borrar porque esto ya estaba resuelto. Ok, nos decía, ¿en qué tiempo? Esto también para no confundirnos, perdón. ¿En qué tiempo se duplica una cantidad de dinero al 5%? Me decía, ¿no? Entonces, vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos el capital. ¿Cuánto es el capital? ¿O el capital original tenemos? No, No, listen. No, ¿No Lice. es cierto? Y ahorita vamos a seguir. Bien. ¿Tenemos la tasa de interés? Sí, del 5%. El 5%. 5%. Muy bien. El 5%. Excelente. Ahora, ¿tenemos el tiempo? No, listen. Ese es el dato que nos está pidiendo, en realidad, eso nos No. está pidiendo. ¿No es cierto? Ahora, aquí hay un detalle, no tenemos muchos datos, y eso es lo que me decía, igual me escribieron una de sus compañeras y me decía, no tenemos los datos, dicen, ¿de dónde vamos a sacar? Porque para aplicar estas fórmulas, ustedes se fijan, estas fórmulas, voy a volver a, esta fórmula de acá, vamos a ponerlo en dividir otra vez, ¿ya? Voy a dividir mi pantalla, ¿ya? Entonces, para poder aplicar esta fórmula necesitamos esa información, ¿no es cierto? Entonces, no vamos a poder hacerlo si no tenemos esa información. ¿Qué hacemos en este caso? Lo que podemos hacer es decir y trabajar con 1. Entonces podemos decir el capital, si fuera 1 y lo que me está pidiendo es en cuánto tiempo se duplica, ¿cuánto es el doble de 1? 2. 2, ¿no ve? También podría hacerlo con 100. Yo podría ponerme un ejemplo y decir, si tengo 100, ¿en cuánto tiempo se duplicaría los 100? Quiero saber. Entonces, ¿cuánto sería el doble o el duplicado de 100? Sería 200. 200, ¿no ve? Entonces, yo puedo trabajar con cualquier monto, pero aquí para que sea más fácil, vamos a trabajar con 1 y con el doble de 1, que sería 2. ¿Ya? Listo, ya tenemos estos dos datos. Lo único que nos faltaría es el tiempo. Entonces, ¿tengo una fórmula de tiempo? No tengo una fórmula de tiempo, pero puedo despejar, ¿no? Vamos a ver. Entonces, tengo el interés, tengo el monto, este S. Lo que no tengo es I, ¿no? ¿Cuánto sería I en este caso? El interés. 5%. No, no me deja poner. I. ¿Cuánto sería I? 5%. No, no, no. El I, el interés ganado en monto. Este es el interés en Ya. monto. Ahí todavía. Pero podemos sacar, ¿no ve? Ahorita. Sí, sí, sí. ¿Cuánto sería? Porque se acuerdan que tenemos esta fórmula. Fíjense que hay una formulita. Bueno, aquí no está. Ahorita les voy a mostrar cuál es la formulita. Esta está aquí. Esta me confundió. Ahí. Dice, el monto final es igual a el monto más el interés. De aquí yo puedo sacar el interés, porque puedo decir, puedo copiar esta fórmula y puedo decir, si esa es la fórmula, yo tengo ya S, tengo el capital inicial, pero no tengo el interés. Entonces puedo despejarla ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo despejo? Es como una igualdad, como una ecuación cualquiera. Entonces digo, esta S se va a quedar ahí. Menos este capital que está sumando va a pasar a restar, ¿no es cierto? Y la I se va a quedar aquí. Entonces yo digo igual a I. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿O no? ¿O una vez más? Es una Sí, ecuación. Una vez más, Liz. Ok, esta es una ecuación. Dice S es igual a C más I. Estamos en una ecuación cualquiera. Yo quiero despejar I, o sea, que la I se quede solita. Entonces, ¿qué hago? Esta C que está aquí, esta C, la voy a llevar al otro lado. ¿Cómo hago? Está ahorita con más, la voy a llevar con menos. Entonces, es lo que yo estoy haciendo. Fíjense, estoy poniendo esta C, la estoy poniendo con menos, ¿no? Le estoy poniendo, lo voy a poner con rojo para que se den cuenta, ¿ya? Entonces, ahí está, lo estoy poniendo con menos. Lo agrandaré un poquito también para que nos demos más cuenta. Y a ver, ahí está.
Entonces, si se fijan, lo único que he hecho es llevar esta C con el signo negativo y el ahí lo estoy dejando en ese lado. ¿Está bien? ¿Ahora sí? Sí. Sí, Liz. Ya, ok. Entonces, podemos decir aquí, ahora ya tenemos la igualdad de la I. Fíjense, lo puedo llevar al otro lado. Puedo decir I es igual a, entonces, ¿a qué? A S menos C. Ahora, ¿cuánto sería igual la I en nuestro caso? En nuestro caso es facilito, pero hemos visto ya la fórmula. ¿Cuánto es S en nuestro caso? 2, 2. 2, ¿Y cuánto es C? 1. 1, Entonces, 2 menos 1, ¿cuánto va a ser para mí la I? 1, Ah, 1. perdón, miren, aquí ya se me ha vuelto como... Ya, aquí lo voy a poner así, ¿ya? Es 2 menos 1. Listo. Entonces, el interés va a ser 1. ¿No ven? Listo. El interés va a ser 1. Ya está. Entonces, ya sabemos, el monto en interés para nosotros es 1. ¿Listo? Ya tengo entonces, fíjense, varios datos. Lo único que me está faltando es la tasa, ¿no? O la tasa más bien el tiempo, perdón. Y eso es lo que nos dice en cuánto tiempo se duplica. Entonces me falta el tiempo. Yo de aquí, fíjense, de esta fórmula inicial, ya tengo el interés, tengo el capital, tengo la tasa, lo único que me faltaría es el tiempo. Entonces puedo despejar de esta misma fórmula, ¿no? Ahora ya tengo, miren, otra formulita que ya he conseguido, ya he inventado, digamos. Esta es mi fórmula, no he inventado, pero ya tengo una nueva fórmula. La voy a copiar ahí, ¿no ven? Despejando esta, he obtenido esa fórmula. Listo, ya está. Entonces ya tengo una fórmula, la voy a copiar en mi formulario. Seguiremos. Entonces digo, necesito la T. Entonces despejaré, igual que he hecho aquí, que he despejado, ¿se fijan? Igualito puedo despejar. Entonces necesito el tiempo, que es la T. Entonces voy a hacer, digo, voy a copiar mi fórmula, otra vez, esta es mi fórmula principal, mi fórmula madre. De esta van a derivar la mayor parte de las fórmulas, si no todas, ¿no? Aquí vamos a decir, tengo aquí I. Quiero llevar todos los otros términos, todos estos términos, quiero llevarlos al otro lado de la ecuación. ¿Cómo iría? ¿Qué tendría que hacer? Aquí están multiplicando. ¿Cómo van a pasar a? dividir, Dividir. A dividir. Muy bien, entonces voy a decir I dividido entre, entre C, quiero ahorita la I, ¿no es cierto? Tienes razón, muy bien, entre C. ¿No es cierto? Ha pasado a dividir. Esta también está multiplicando, también va a pasar a dividir. Entonces, como divide, perdón. Me he ido a otro lado, ya. Ahora sí. Como divide, entonces va a ir a, fíjense,